A todos, es un gozo de verdad. Es un gran privilegio, juntamente en este comienzo de año, poder glorificar a Dios y honrarle, porque Él es el dador de vida y nos ha hecho mucho bien y nos hace. Pues nada, como ya anteriormente había dicho Javi, nuestro anhelo como familia en este nuevo año, con los retos que vengan en este nuevo año a nuestras vidas, que puedan ser respaldados, afrontarlos respaldados con la ayuda de Dios. Y nuestro anhelo también es que sigamos en la dirección de servir a Dios y, como dijo mi marido anteriormente, seguir siendo edificados y transformados. Nosotros en Dios anhelamos que todo sea bueno para cada una de vuestras vidas, las que están hoy aquí y las que no están igualmente. Y bueno, deciros también que damos gracias a Dios por ser parte de nuestra vida como familia en la fe. Y simplemente que damos gracias por estar ahí. Y bueno, quería leer unos versículos en la palabra de Dios que están en el pasaje Primeras Tesalonicenses 5, sí, es que es una letra muy pequeña, del 5 al 11, porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha dado Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que vivamos o que, ¿cómo dice? O que muramos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que enfatizo aquí que verdaderamente no nos incomode cuando nos animen, sino que lo que dice en su palabra, que veamos que es para el bien de nuestras vidas y que verdaderamente tengo por seguro que sí lo vamos a necesitar muchas veces. Dios os bendiga, nuestra familia les ama. Padre, te damos las gracias por este tiempo, Señor, porque tú nos das un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, porque tú eres lo primero, o debe de ser en nuestras vidas, porque tú lo has dado todo por nosotros, Jesús. Que nosotros seamos consecuentes para contigo, Señor. Y te pido por tu palabra para que tú hables por la boca de tu siervo y amado Jesús, podamos recibirla, Señor, en nuestras vidas y, como no, pedirte que nos ayudes a ponerla por obra. En tu santísimo nombre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Senka. Tremendo, somos hijos de luz, hijos del día. ¿Eres hijo del día? Amén. Qué bueno. Hola, Maritza, me alegro de verte. Qué bueno. Dios nos ha dado el privilegio de poder
amanecer en un nuevo año, ¿no? Y de poder servirle un año más. Pero la verdad es que no podemos hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora. Y me explico. Necesitamos avanzar y necesitamos crecer espiritualmente, madurar en nuestra vida y darnos cuenta de que Dios no puede ser reemplazado por nada, ni por nadie. El tiempo que transcurre en lugares como este, en momentos como este, son tiempos eternos, tiempos que cambian nuestra realidad, no importa cuál sea. Y vendrán tiempos complicados y difíciles. En todas las épocas que vivieron los hombres de fe que nos dieron de comer la palabra de vida hasta estos tiempos, pasó de todo. Muchos sufrieron y muchos pelearon con uñas y dientes con sus propias vidas para que el legado de Dios permaneciera en sus corazones y pudieran trasladarlo al corazón de otros. Y hecho esto, bendecir con sus vidas al mundo. Y nosotros igualmente, de la misma manera, debemos seguir actuando. Por eso debemos de poner a Dios en el lugar que le corresponde, en el primer lugar de nuestras vidas. Y obviamente cuando le pones en el primer lugar de tu vida, no queda para el Señor, el dueño del reino, el dueño de la huerta donde hemos sido sembrados, no queda otra que podarnos. Y diréis vosotros, ¿para qué? Así como el sembrador poda sus árboles, para que lleven mucho más fruto, para que en su debido tiempo y en su debido momento lleven más fruto. Las podas no son agradables. Las podas no son livianas en ocasiones, pero son necesarias en nuestras vidas. Si verdaderamente amamos al Señor, si verdaderamente le damos las gracias por nuestra vida. Porque hay una verdad que no podemos ocultar, que Él perdonó nuestros pecados y estamos aquí por pura misericordia, amor y gracia de Dios. ¿A que sí? ¿Te sientes perdonado? ¿Te sientes amado? ¿Sabes? Necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos escudriñar su palabra y tener contacto con la iglesia del Dios vivo. Porque en este año vamos a enfrentarnos a retos sin igual. Momentos en los cuales no solo nuestro corazón se estremecerá, sino que nuestra propia familia, los que más queremos, se estremecerán también. Las circunstancias a nuestro alrededor cambiarán. Algunas vendrán a nuestro favor, pero muchas vendrán en contra, en forma de aflicción. Este año hemos perdido 3 familiares directos en nuestra familia. Pero no solo eso, hemos pasado otras dificultades y hemos conseguido estar a los pies del Señor cuando entendíamos y cuando no entendíamos. Y yo creo que vosotros en vuestras luchas y en vuestras batallas tenéis o habéis pasado de la misma manera diversas circunstancias y seguís a los pies del Señor. Por eso es de suma importancia que nos animemos, como bien decía Enka. A ella le cuesta compartir delante de la gente, ¿no? Pero tiene en su corazón muchas cosas que dar y lo hace cuando habla directamente o individualmente con la gente. Pero le agradezco que haya compartido ese texto porque nos necesitamos unos a otros. ¿Creéis? Nos necesitamos nosotros, no podemos vivir individualmente. El Salmo 85
habla algo que tenemos que tener en cuenta y que nos hace más humildes. Sencillamente nos hace estar en una posición correcta. Solo voy a leer un verso que dice: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Si esto no fuera así, no podríamos levantar nuestra cabeza. Los que aquí venimos y los que aquí nos congregamos, si esto no fuera así, no podríamos dar gracias a Dios por todo y por cada una de las cosas que suceden en nuestra vida. Dice la Escritura: dad gracias a Dios en todo y por todo. Dices tú: en lo malo también debo dar gracias. De lo malo aprenderás también cosas. Y darás gracias a tu Señor porque te las haya hecho aprender a través de cualquier circunstancia. De hecho, hay algunas cosas que no podríamos aprender si realmente nuestra vida no fuese afligida. Por eso es tiempo, congregación, iglesia, remanente, de que en este año crezcamos en el Señor. Amén. Y le amemos incondicionalmente por encima de cualquier otra cosa. Eso es el único resorte para poder edificar nuestra vida, para que no solo nuestra vida vaya bien, sino para que nuestro hogar se mantenga bajo unos cimientos estables. No podemos ir tras las bendiciones y una vez recibidas abandonar al dador de ellas. Este día hablaba con una persona con bastante necesidad y me decía que él creía en el universo, pero que necesitaba, estaba pasando un momento difícil, su corazón estaba vacío, su mente estaba agitada. Y yo le decía: yo creo en el Creador del universo. Y si quieres te lo presento. Y hablamos largo y tendido. Y esperaba verle hoy aquí porque Dios tocó su vida en esa conversación. Pero los hombres somos duros. Nos cuesta doblar la cerviz. Recibimos la gracia y el favor de Dios y rápidamente creemos que ha sido una casualidad o que realmente ha sido una mera ilusión. Pero lo que realmente es cierto es que Dios está ahí amándonos constantemente. En cada momento, en cada tiempo, en cada circunstancia, aun cuando después de haber recibido su palabra en nuestro corazón le volvemos a dar la espalda. Este año no te concentres solo en metas, en logros para poder transformar o cambiar, que está bien, que tengas en tu mente ciertas cosas que haya que cambiar y que te esfuerces en ella para hacerlo, sobre todo si son buenas para tu vida y para los tuyos. Pero yo te aconsejo imperiosamente que te dediques a acercarte constantemente a Dios a través de su palabra. Y te garantizo, como que Dios vive y reina por siempre, que Él sustentará tu vida, que Él sustentará tu alma, que Él te dará paz en el momento oportuno, que Él será tu socorro, que Él será tu provisión y que nada te faltará. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Hoy, ¿cuántas veces hemos buscado los añadidos en vez del reino de Dios y su justicia, verdad? ¿Cuántas veces hemos querido arañar esos añadidos con nuestras fuerzas, buscarlos imperiosamente y que alguien por algún tipo de favor o inercia nos los diera, ¿no? Busca su reino y su justicia y el Señor te cubrirá y el Señor te guardará. Hoy voy a leer unos versos grandes y poderosos que vienen en Isaías 40. El pueblo de Israel, la niña de sus ojos, no estaba pasando por sus mejores momentos. Y este profeta era uno de los encargados de poder transmitir en tiempos convulsos,
en tiempos en los que a mucha gente le costaba oír de Dios, pero que imperiosamente necesitaban recibir su palabra. Este hermano, este profeta, este siervo de Dios, imperiosamente transmitía a su pueblo palabra de Dios. Palabra de Dios que venía con una guía y una dirección necesaria para que el pueblo se volviera. Cuanto más el pueblo se aleja, menos capacidad tiene de escuchar la voz de Dios y menos parece que necesite a Dios. Porque hay algo muy extraño, pero en las bendiciones de Dios, cuando Dios nos bendice, y el pueblo de Israel es uno de los ejemplos más claros que podemos ver en la Biblia, es que cuando clamaban, gemían, porque estaban pasando un gran bache, un gran sufrimiento, un gran dolor, el Dios de Israel contestaba, les bendecía, les levantaba, los prosperaba. Y cuando eran prosperados y vivían en paz y en calma, rápidamente se iban deslizando hacia otros caminos y negaban la gratitud a Dios. Negaban el ser agradecidos por todo aquello que estaban recibiendo a Dios. Y otra vez volvían a confiar en sus fuerzas. Otra vez volvían a esperar y a confiar en sus recursos. Pero estos tienen límite. Y lo que hoy es, mañana deja de ser. Pero si estás con el Señor, y si tu vida permanece fiel al que te llamó, Dios, no importa el tiempo, no importa la situación por la que estés pasando, no importa nada de lo que pase sobre la tierra, estará contigo. No te dejará solo, no te desamparará. Llegó un momento en el que Dios volvió a tener gran misericordia de su pueblo rebelde. Todos conocemos la historia, aquellos que leemos la Biblia conocemos la historia del pueblo de Israel, ¿sí o no? De hecho, estamos en los estudios que estamos teniendo los miércoles, estamos repasando y estamos viendo la tozudez, la cabezonería de un pueblo que fue grandemente bendecido, cuidado, protegido, guardado por Dios, y que una y otra vez se rebelaban en su necedad. Porque lo único que querían de Dios era solo lo que les convenía. Y solo había un remanente que realmente le era fiel, que confiaba fielmente, aunque a veces no entendía o no sabía lo que Dios pretendía hacer de cada situación. Ellos confiaban porque habían estado junto a su Dios. Y su Dios les había proveído, les había dado victorias, les había liberado, les había hecho vivir de una manera totalmente diferente, confiada y en paz. Y ellos reconocían ese toque de Dios y habían visto también las maravillas de Dios en su vida. Pero había parte de otro pueblo que siempre estaba ronroneando en su vida, mirando para su ombligo, mirando para sus cosas, mirando para sus pobrezas, mirando para sus riquezas y mirando para sus recursos. Y solo le importaba eso y no sabían o ignoraban o despreciaban realmente la verdadera fuente de todo recurso, que es Dios. Una fuente inagotable, una fuente que nunca se seca. Me da igual el recurso por el que vengan tus recursos. El único recurso que no se agota es el de Dios. Él provee el resto de los recursos y abre fuentes y aguas en sequedales donde ríos no hay. Pero los abre para ti, pero también puede cerrarlos. Si confías en Dios, si le amas de verdad, vivirás siempre cerca de Él y nunca te cansarás. Nunca te cansarás de hacerlo y de agradecerle que Él pueda acompañarte en la travesía de tu vida. Dice la Escritura en el capítulo 40, verso 1 en adelante: consolaos
Consolaos, pueblo mío. Esto es lo que dice el Señor para nuestra congregación en este año. Es bien cierto que esto se lo estaba hablando a su pueblo de Israel en aquel momento. Pero la palabra de Dios tiene la virtud de revelarse de una forma extraña en los tiempos que tocan. Y dice la Escritura que toda ella nos enseña. Toda ella es capaz de edificar nuestra vida en Cristo Jesús. Y cuando la recibes y la tomas como si fuera tuya, hace un verdadero milagro en tu vida. Te hace comprender y entender cosas que antes simplemente leyéndolas no eras capaz de entender ni comprender. Pero ahora el Espíritu de Dios te las revela a tu corazón y así dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El Señor había experimentado mostrado o enviado una gran disciplina a su pueblo, pero había cesado y se lo estaba comunicando al pueblo de Dios. Muchos de nosotros hemos sido disciplinados en muchas áreas de nuestra vida y aún en alguna seguimos siendo enseñados, pero llega un momento en el cual esa disciplina cesa y el Señor nos deja caminar y nos hace recordar que sigue estando ahí y no solo eso, sino que nos consuela. Viene paz a nuestro corazón. Hemos hecho mal, hemos caminado torcido, hemos tropezado por nuestras malas decisiones, pero volvemos al Señor, corremos al trono de su gracia y sentimos el consuelo de Dios, la paz de Dios, como un padre que nunca ha dejado de amar a sus hijos. Me viene a la mente la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Ese padre que le estaba esperando día sí, día también, ¿no? Hasta que, el hijo malgastó todo lo que tenía y volvió, y pensando que el padre le echaría en cara todo aquello que habría malgastado, lo que se encontró fue un padre lleno de amor por él. Lo abrazó, lo vistió, lo bañó, le puso el anillo y hizo un gran banquete. Ese es nuestro Dios. ¿Dudabas de Él? Puede ser que por un tiempo estemos afligidos o pasemos circunstancias difíciles, a veces porque la vida en sí mismo las trae y a veces porque nosotros, con nuestra propia mano, las creamos. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que levantar nuestras voces. Este es un pueblo pecaminoso. Ribeira es un pueblo de pecado. Estamos viviendo un tiempo a nivel mundial que no es un tiempo bueno para el Evangelio. No hagas caso de donde dice aquí el avivamiento y allá el avivamiento. Es un tiempo complicado y la cosa va a ir a peor. Y va a ir a peor porque la gente se aparta de Dios, no le gusta el Evangelio. El Evangelio no es atractivo para el mundo. Pero Dios sigue hablando a través de su iglesia y sigue convenciendo al mundo con la única y exclusiva estrategia: su amor por ellos, su amor por cada uno de los seres humanos que habitan esta tierra. Por cada uno de ellos murió Jesús. Por eso tú y yo podemos estar aquí. Porque antes éramos como ellos y peores. ¿O no? ¿O no? ¿Acaso nos acordamos de nuestra vida como de aguas que pasaron? Es verdad. Miramos hacia atrás y vemos que ha pasado mucho tiempo, pero podemos ver cómo éramos. Y podemos ver cómo Dios nos está cambiando, cómo Dios nos ha transformado, cómo su mano ha estado con nosotros día sí día también, a pesar de que en ocasiones le ha costado enseñarnos ciertas lecciones. Voz que clama en el desierto, dice el verso 3. Preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Hablo acerca de que este mundo es un mundo caído y de que va a ir a peor porque, no porque lo diga yo, sino porque la Escritura está ahí para abrirla y para que nos revele el tiempo en el que vivimos. La maldad se multiplica.
y la gente va detrás de cosas ociosas nada más. Los jóvenes cada vez se adentran más en un mundo en el cual, pues bueno, el príncipe de las tinieblas en este mundo no hace más que querer ocuparlos en memeces. Por eso desde nuestro hogar tenemos que armarnos de la gracia y del valor y del amor suficiente para poder transmitir valores correctos a nuestros hijos para que crezcan. Y en el momento que crezcan puedan decidir si seguir a Dios o no, pero que lo hagan a través de que sus padres por lo menos le hayan dicho de que hay un Dios que les ama. Que no puedan tener la excusa de que digan, es que mi papá, mi mamá no me dijo nada. Es que el hermano que lleva viviendo a mi lado, el vecino que lleva viviendo a mi lado, que es cristiano, nunca me dijo que creía en Dios o existía su Dios. Hermanos, este año tiene que ser un año de evangelismo personal. Un evangelismo activo, poderoso. Un evangelismo en el cual levantes tu voz sin temor. Aproveches todas las oportunidades que Dios te va a dar. Que Dios te va a dar. Y sin miedo, con valentía, como cuando el Señor le dijo a Josué y a Caleb, ¿no? Esforzaos y ser valientes. Bueno, en concreto se lo dijo a Josué. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Pero eso es lo que le dice a Josué, le dice a Caleb, le dice a Moisés y nos dice a cada uno de nosotros. En sus tiempos y en este tiempo. Esforzaos y sed valientes, voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifieste la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. La venida del Señor ha sido una realidad. Año tras año celebramos en Navidades, han acabado las fiestas navideñas, pero año tras año se recuerda por todos los medios de que el Dios que ama al mundo y a todos los que en él hay, ha enviado a su Hijo con un propósito trascendental que es de transformar las vidas, cambiar las vidas, que las vidas tengan una base firme, verdadera, que no anden detrás de cosas vanas, de cosas que se pierden, de cosas que perecen y que se den cuenta de que en ocasiones nuestra vida es muy corta y necesitamos ponernos a cuentas con Dios claramente a diario. Este enviado del Señor, su Hijo Jesús, fue el que realmente cambió y cambia a diario nuestra realidad. El Espíritu Santo podemos verlo activamente trabajando en nuestra vida. Podemos ver cómo realmente, a pesar aún de nuestros fallos y errores, sigue enseñándonos, sigue mostrándonos un camino claro, un camino que no podemos ignorar y que si lo hacemos corremos el riesgo de desviarnos por otros que aparentemente parecen similares pero no lo son. ¿Quieres alzar tu voz en el desierto? Ribeira es un desierto. Hay muy poquita gente que ama a Dios. Algunos tienen a Dios de una forma nublada, religiosa, y lo sabemos. Solo acuden a Él en momentos verdaderamente difíciles y complicados, y aún en esos momentos llegan a ver y a entender que no sienten nada. En este año, vuelvo a decir, fallecieron 3 familiares y pude hablar con muchos de ellos, que son asiduos y que tienen la religión bien establecida desde la cuna. Y solo había desesperanza, desconsuelo, dolor, aflicción, que nadie podía consolar. Y yo en medio de eso les hablaba y les decía que nuestra vida tiene un límite, pero que aún en ese límite tenemos esperanza, porque aquellos que creemos en Dios
No vivimos solo para vivir una vida, sean los años que sean, sino vivimos para mostrar al mundo quién nos amó y quién nos ha dado la gracia de poder entender y saber que tenemos la vida eterna al lado de un Dios todopoderoso, que es lo mejor que se le ha podido presentar al hombre y lo más valioso. El problema es que cuando andas detrás de cosas que no tienen valor, desprecias la perla de gran precio. ¿Sabes? Cuando andamos detrás de nuestras miserias, despreciamos la joya más grande que nos ha sido dada, además, por pura gracia y favor. La palabra de Dios dice que este valle será alzado y que todo monte allí que ves tan alto será un collado, será allanado, y que todo lo torcido se enderezará y lo áspero se allanará. Y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor lo ha hablado. La palabra de Dios se va a cumplir en todos los tiempos, en tu generación y en la que vendrá, y en las que pasaron ya se cumplió. La palabra de Dios seguirá su camino con nosotros o sin nosotros. Yo anhelo de todo corazón que Dios nos siga teniendo en cuenta y que podamos participar no solo de momentos como este, unidos como congregación, como parte de la iglesia del mundo de Dios, de la iglesia que se establece en el mundo, en todas las ciudades, en cualquier grupo donde dos o más se reúnen, ahí está el Señor. La iglesia es enorme, es grandísima, no somos los que aquí estamos. Esto es parte de nuestro crecimiento, parte de nuestra consolación y parte de aquello que nos avisa, que nos enseña a recordar las cosas de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque somos oidores olvidadizos, olvidamos muy rápido lo que Dios hace en nuestra vida. Y si no lo recordamos, pasamos a un tiempo o a un camino diferente que, por supuesto, como le pasó al pueblo de Israel, solo nos va a animar a buscarnos la vida como nos la buscábamos siempre. El que busque su vida, la hallará. Ojalá fuera así. El que busque su vida la perderá, mas el que la pierde por causa de Cristo, la hallará. Deja de buscarte la vida, porque la muerte llega sola. ¿Oísteis ese refrán? Eso no lo pone en la Biblia, lo digo yo. Deja de buscarte la vida, porque el que busca su vida la pierde, pero el que la pierde por causa de Cristo la halla. Cuando uno está conectado a la verdad, cuando uno depende de ella, está constantemente en progreso, en una dirección de cambio. Tu familia, tu casa, los tuyos, tú, tu persona, aquellos a los que le hablas reciben palabra de Dios. Ellos después tendrán que decidir, pero tú estás lleno de la palabra de Dios. Dios habla a través de tu boca porque sabe que le amas. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira tu corazón. Y Dios ve constantemente lo que hay en él. Por eso la Escritura en el verso 6 dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Dile al Señor, ¿qué es lo que tienes que hablar? Dile al Señor, ¿qué es lo que tienes que decir? Dice que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que debemos de decir? A veces me pregunto, pero es que, ¿qué es lo que puedo yo decirle al mundo? Pues realmente lo que esta escritura nos está diciendo, que no somos nada, que tenemos que ponernos a cuentas con Dios, que imperiosamente, como le decía a este chico con el que hablaba, y espero que la palabra de Dios fructifique en su corazón y se dé cuenta de la situación en la que está, como reconocía delante de mí, y se dé cuenta de que el único camino es Él.
de que no necesitamos intermediarios. ¿Por qué vamos a creer en la fuerza del universo si sabemos quién creó esa fuerza, si sabemos quién es el dueño de toda la creación? ¿Acaso tenemos que ir a algún intermediario para poder hablar con Dios? ¿Acaso no dejó bien claro nuestro Dios a través de la vida de su Hijo Jesucristo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él? ¿O lo hemos también olvidado? Espero que no. Espero que los que estamos aquí estemos con la intención de que este año sea un año diferente. Vamos a salir por esa puerta y nos vamos a encontrar un montón de circunstancias que no contábamos con ellas. Pasarán cosas que no estaban escritas en nuestros planes. Vendrán momentos a través de nuestra vida personal, nuestra vida local y nuestra vida como país que tendrán unas consecuencias directas en nuestra vida. Y para todas ellas necesitamos la gracia, la fuerza y el poder de Dios. Necesitamos estar juntos, unánimes y sobre todo hablando constantemente con nuestra propia vida de quién es nuestro Dios en cada momento. Hemos pasado ya muchas batallas, muchos de nosotros. Hemos salido de verdaderas guerras, ¿sí o no? Ya no solo el COVID, personalmente muchos de nosotros podíamos testificar mil historias y hemos salido de ellas por la gracia de Dios. Dad voces, que toda carne es hierba. Decidle al mundo que toda su gloria es como flor del campo, que se marchita pronto, que no vivifiquen para esas cosas. Decidle que la palabra de Dios, el Dios al que adoramos, al que alabamos, al que realmente le hemos dado el lugar que le debe corresponder en nuestra vida, que el primer lugar en nuestra vida, ese habla su palabra y esa palabra permanece para siempre. No tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Verso 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz. Anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. ¿Es que acaso no estaban cansados de escuchar la voz de Dios, el pueblo de Israel, o qué? ¿Es que acaso no lo habían escuchado directamente, no se le había anunciado con trompetas, no iba el arca delante de ellos representando la gloria de Dios? ¿Es que acaso no has oído hablar del Dios bueno que te perdonó? Dice la palabra de Dios, levanta fuertemente tu voz. Levántala, no temas. Oh, yo le pido a Dios que nos dé valor este año. Le pido a Dios que no desaprovechemos ninguna oportunidad, ni con nuestra familia, ni con nosotros mismos, obviamente, ni con nuestros vecinos, ni con nadie que se nos ponga a tiro, en el buen sentido de la palabra, obviamente. Aquellos que nos den opción a hablarles, háblales. Diles lo que Dios ha hecho en tu vida. Diles lo que está haciendo. Y háblale, sé una anunciadora como si estuvieras en ese monte alto, diciéndolo a voces. He aquí, Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará, mira, los corderos y en su seno los llevará. Y dice, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Sabes? Está hablando de su cuidado para con nosotros. Las cabras tienden al monte. Las ovejas a veces son algo distraídas y torpes. Se dejan pastorear, pero en ocasiones se despistan porque empiezan a comer y no miran para los lados y simplemente les interesa lo único que están haciendo, que es comiendo, llevando alimento a sus estómagos. Y cuando levantan su cabeza están fuera del rebaño. Alguna incluso se ha perdido. Y como obviamente no tienen demasiada orientación, se pierde.
y lo que es peor, son presa fácil. Están desamparadas. Pero el buen pastor está ahí siempre. Y siempre, siempre le da la opción a sus ovejas de ser rescatadas, de ser traídas nuevamente al rebaño. En el caso de que no se hayan convertido en cabras. Porque misteriosamente también ocurre eso. Misteriosamente también ocurre eso y es una pena. No lo permitas en tu vida. La desobediencia solo trae alejamiento de Dios y solo te pone en medio de tempestades que son complicadas y difíciles de calmar y te pone a merced de los depredadores. Te pone a merced del enemigo, del único que te desea el mal. Dios te desea solo bien. Él dice que te pastoreará. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él te pastoreará donde quiera que estés. Bajamos al verso 28 de ese mismo capítulo. Es interesante, todo el capítulo habla de la grandeza y de la maravilla de Dios, el incomparable Dios de Israel, ¿no? Aquel que midió las aguas con el hueco de su mano, habla todo ese capítulo. Pero el verso 28 dice así: no has sabido, escúchame bien por favor, no has oído que el Dios eterno es el Señor, es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. ¿Has escuchado esto? ¿Alguien te ha dicho, lo has leído en la palabra de Dios? ¿Te has dado cuenta de ello? Dice la palabra de Dios, este Dios, el cual creó los confines de la tierra, el cual has oído hablar de él, dice, no desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No les pasan las mismas cosas que nos pasan a nosotros. Nosotros nos fatigamos, nos cansamos, ¿verdad? Y nos afligimos. Pero hay algo verdaderamente tremendo, antes de que acabe de completar esos versos, que habla acerca de lo que él sintió. Es como si actuáramos en desventaja. Tú eres Dios, tú puedes actuar de una manera y nosotros somos hombres. Y nos afligimos, dormimos, por eso erramos, cansamos, nos distraemos y nos perdemos. Pero la Escritura nos habla de aquel al que envió el Señor, a su Hijo, que dice que se despojó ¿de su qué? De su divinidad. ¿Sí o no? Y se hizo hombre. Y sufrió y padeció y nos demostró que podemos vivir y confiados en Dios y podemos seguir caminando junto a Él a pesar de cualquier adversidad. Nos enseñó a permanecer fieles al Dios vivo, a hacer su voluntad y a descubrir lo que eso representa cuando la obedecemos. Sí, cuando obedecemos lo que nos enseña. Cuando obedecemos lo que nos enseña el Señor, descubrimos el poder que tiene. Descubrimos la gloria que hay detrás de todo esto. Por eso la Escritura dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Qué bueno, ¿verdad? ¿Te has encontrado alguna vez sin fuerzas? Literalmente, yo sí. Y te puedo decir, literalmente sin ninguna. Diciéndole, Señor, hasta aquí. Me vas a llevar ahora, porque realmente no tengo fuerza ninguna. No tengo aliento de vida. Me cuesta respirar. No tengo aire en mis pulmones. Es curioso, pero la palabra de Dios se hace viva de una manera tan poderosa que cuando realmente vuelves a recibir esa suflada de aire en tus pulmones y Dios te dice, aún no es tu tiempo. Dice que no desfallece, no se fatiga con cansancio y que su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso, lo que nos es bueno es que podamos ir descubriendo poco a poco en la sabiduría de Dios los pasos que debemos andar.
los pasos que debemos dar, el camino por el que debemos andar. Alguien o muchos son los que pretenden meter a Dios en su cabeza en su totalidad y hacen virguerías con la Biblia. La verdad que yo creo que es un libro que podemos leer completamente, obviamente, pero que hay cosas que tienen un tiempo específico para ser reveladas y que no son reveladas, porque si serían reveladas en el tiempo que no son, pues no las podríamos soportar, no las podríamos aguantar. Por eso nos es necesario ir recibiendo el aliento, las fuerzas y la sabiduría de Dios en nuestra vida conforme a sus tiempos. Y hoy es un tiempo aceptable para que sigas anclado a la verdad de Dios, para que sigas confiando en el Dios vivo. Dice el verso, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene absolutamente ninguna. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Andan conforme a sus fuerzas, conforme a sus motivaciones. Todos hemos sido jóvenes. Mi madre se echaba la mano a los pelos porque tenía un hijo súper rebelde, tuvo 7 hijos. Mi papá murió muy temprano, con 44 años, y yo tenía 8 meses. Mis hermanos vivieron su vida y cada uno estaba en la suya. Mi madre quiso sujetarme, pero no pudo, ella sola, y yo, por la razón que sea, pues fui uno de los más rebeldes. Pero ya los ojos del Señor estaban sobre mi vida. Ya los ojos del Señor estaban sobre mí. Y a pesar de los pesares, a pesar de las juventudes y de todo lo que hicimos en nuestras juventudes, bueno y malo, pues llega un momento en el cual Dios se muestra a la vida de las personas. A veces lo hace antes, otras veces después, según la intención del corazón de cada uno. Mi vida se manifestó con 24 años. Tuve la oportunidad de decirle que no me interesaba nada, porque además estaba bastante deteriorado, física, psíquica y emocionalmente, y espiritualmente cero, obviamente. Pero no sé por qué extraña razón le dije que sí. Miré para mi corazón y en ese momento vi realmente quién me amaba de verdad. Y no era otro que Dios, que aquel que me estaba hablando constantemente y que me decía, en medio de un desierto y en unas circunstancias verdaderamente terribles, que Él era capaz de darme una nueva vida. Dice, los que esperan en el Señor, pero los que esperan en el Señor, los que esperan en Jehová, los que esperan en este Dios al que predicamos en este lugar, en lugares como este, dice, tendrán nuevas fuerzas. Dice, levantarán alas como las águilas. Dicen, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero solo hay una condición. ¿Te imaginas con alas como de águilas? Yo tengo la mente bastante, a veces, le doy opción a ver cosas cuando Dios me las muestra. Pero me imagino con alas como de águilas y realmente Dios está haciendo, ¿verdad?, una hipérbole, una parábola, una ilustración de las cosas maravillosas que puede hacer en nuestra vida a pesar de lo frágiles que somos. Obviamente nunca tendremos alas físicas como de águilas, pero para los buenos entendedores, ¿qué se dice? Pocas palabras, pero te dice si esperas en Él. Si vives en Él, si confías en Él, si te mantienes muy cerquita de Él, no importa dónde hayas tropezado, no importa dónde te hayas despistado, no importa si has levantado la cabeza y de repente no estabas donde tenías que estar. Lo que importa es que el Señor siempre te está llamando. Y lo que importa es correr en el momento en que veas la oportunidad de ir hacia su regazo, hacia el cuidado de tu pastor. Los que esperan en el Señor. Hermano,
Comenzamos el año con este culto. Espero que en estos 2 cultos que no hemos hecho te hayas desintoxicado un poco de lo que significa vivir por y para Dios, y no significa vivir de cultos, aunque son necesarios. Aunque nuestras reuniones son verdaderamente necesarias para recordarnos y edificarnos cosas que a veces solemos olvidar. No, que a veces no, que demasiado continuamente solemos olvidar. Pero son necesarias ser recordadas en lugares como este. Pero nuestra vida la debemos desarrollar ahí fuera, dando testimonio en cualquier circunstancia y en cualquier situación de nuestra vida. Y no mirando para el otro hermano, sino mirando para nuestra vida, constantemente. Porque somos nosotros los que vamos a tener que dar cuentas de nuestra vida delante de nuestro Dios. Amén. Cada uno de nosotros tendrá que hacerlo. Dios no te pedirá cuentas por la vida de tu hermano. Te pedirá cuentas por tu vida. Y lo que Él te dice hoy es que tiene verdaderos planes para desarrollar en tu vida un fruto mayor que el del año pasado. Pero necesita un tiempo, y viene la primavera, lo siento, pero en inviernos, cuando otoño e invierno, según los árboles, es cuando se podan, para que cuando llegan los primeros rayos de sol y las primeras temperaturas suben, los brotes tiernos empiecen a salir con más fuerza y con más ganas de fructificar. Y así en nuestra vida. No temas por la poda. No temas por aquellas cosas que posiblemente traigan cierto dolor o aflicción en tu vida. No temas, porque seguirás dando fruto. Los mayores héroes de la fe fueron podados muchísimas veces. Por eso dieron el fruto que dieron y llegaron a los últimos días de su vida declarándolo, que el único Dios verdadero era el Señor de señores, el Rey de reyes, nuestro amado Jesús, que te amó y no te reprocha nada de lo que deberías de hacer y no hiciste. Nuestro Dios, en la figura de nuestro Hijo, de su Hijo Jesucristo y de nuestro amado Señor Jesús. Cierra tus ojos. Padre, venimos a este lugar no para escuchar un sermón más. Venimos en este lugar para que tú cambies nuestra vida y nuestras formas. Tenemos el anhelo de continuar hacia adelante y de no desaprovechar cualquier situación en la que podamos ser testimonio. Ayúdanos a que en nuestro corazón solo haya la vida que tú quieres que haya. Padre amado, Señor, queremos servirte y queremos hacerlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Por eso, Señor, oh Dios, nos ponemos en tus manos. Sabemos que las podas, oh Dios, de algunas ramas en nuestra vida no van a ser del todo agradables, pero sabemos que después de ellas habrá un gran fruto. Miraremos para atrás y veremos un árbol frondoso, nuestra vida llena de fruto, una transformación completa, Señor Dios. Y lo mejor de ello, que año tras año nos seguirás fortaleciendo y nuestra vida, como ese árbol que crece y engrosa su tronco, así crecerá en ti. Padre, lo que me des para mí, mi casa, doblemente se lo entregues a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, fruto abundante para todos. Amén.